Entonces, bueno, ¿qué son las sucesiones? Tenemos que definir primero sucesiones. Dice, las sucesiones son funciones también, pero que tienen por dominio el conjunto de números naturales. Y la imagen está contenida en el conjunto de números reales. ¿Mm? O sea que en la sucesión, al ser de los naturales de los reales, me define lo que llamamos nosotros una función discreta. Una función discreta en el sentido de que por ahí yo la voy a representar más que por una línea o una curva, la voy a representar por puntos, por ser el dominio los naturales. ¿Cuál sería la expresión analítica de una sucesión? Pone entre llaves el término general de la sucesión y esa sucesión se genera cambiándole el valor a n. Suele arrancar por 0 o por 1 el valor de n. En este caso empieza en 1, fíjense. El primer término es u sub 1 y los otros sucesivos van separados por comas. U1, U sub 2, U sub 3 y así sucesivamente. El término enésimo coincide obviamente con el término que está aquí entre llaves y como es una sucesión infinita, el término que le seguiría sería U sub n más 1, U sub n más 2 y así sucesivamente. Cuando uno lo pone de manera general, escribe el término general y después le pone puntos suspensivos para indicar que esta serie sigue, y es, esta sucesión, perdón, sigue y es infinita. Entonces, los términos de la sucesión van separados por comas. Vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, esta sucesión, que es la sucesión cuyo término general es 1 sobre n, obviamente esta arranca en 1, arranca en 1, no puede arrancar en 0 porque tengo 1 sobre 0. Fíjense cómo es la sucesión. Cuando n vale 1, se genera el primer término. 1 dividido 1 me da 1. Cuando n vale 2, se genera el segundo término, 1 medio. Cuando n vale 3, el tercero. Cuando n vale 4, y así, cuando n vale n, voy a tener el enésimo. El término general u sub n, en este caso, para compararlo un poco con la expresión general, es 1 sobre n. Ese es el término general de esta sucesión. Fíjense que a medida que n crece, el término general se va haciendo cada vez más chico. O sea que la tendencia, podríamos decir que la tendencia cuando n tiende a infinito, el término general va a tender a, va a tender a 0 en el límite. Este cambio va a crecer. Por ejemplo, esta tiene como término general n cuadrado. Cuando n vale 1, genera el primer término, que es 1. 1 al cuadrado 1. Cuando n vale 2, se genera el segundo término. ¿Cuánto vale? 2 al cuadrado 4. Cuando n vale 3, se genera el tercer término. 3 al cuadrado 9. El cuarto va a ser 16, o sea, el cuadrado de 4. El cuadrado de 5, que es 25. El cuadrado de 6. El cuadrado de n sería el enésimo término. Entonces u sub n vale n cuadrado, ¿no? Si comparamos con la expresión general. Es evidente que esta sucesión va a tender a infinito cuando n se haga muy grande, ¿no? Esta va a crecer más rápido, al principio no tanto, pero después crece mucho más rápido, como ven que es la exponencial de base 2. Cuando n vale 1, el primer término vale 2, cuando n vale 2, el segundo término vale 4, cuando n vale 3, acá hay un error, 2 por 2, 4 por 2, 8, este está mal puesto. Hay que modificarlo, 16, 32, y así sucesivamente. Entonces, ustedes han visto la tendencia que tienen con los ejemplos que yo les di. Por lo tanto, podemos establecer un límite para ver qué tendencia tiene de una manera más precisa. ¿Qué hacemos? Le tomamos el límite al término general. Y ese límite me va a decir si la serie, si la sucesión converge o diverge o es oscilante.
Cuando el límite existe y me da un valor acotado, voy a decir que la sucesión es convergente. En cambio, si el límite me da infinito, voy a decir que la sucesión es divergente. Y si el límite no existe porque la sucesión oscila entre distintos valores, a medida que n crece no hay una tendencia definida, voy a decir que es oscilante. Por ejemplo, esta sucesión, cuyo término general es 3 menos 1 sobre n, si yo le tomo límite al término general este, ¿no? Cuando n tiende a infinito, este término tiende a 0, y ¿cuál va a ser la tendencia entonces de la sucesión? La tendencia es que este número va a tender a 3. O sea, a medida que n crece indefinidamente, u sub n tiende a 3. Es un valor acotado, por lo tanto voy a decir que esta sucesión que tiene este término general converge y converge a 3. Acá no voy a poder decir que converge, porque si le tomo límite a este término general, ¿no? Cuando n crezca indefinidamente, esto va a tender a infinito. Entonces, evidentemente, esta es una serie que diverge, es divergente. Los términos crecen indefinidamente. Simplemente tomándole límite al término general. ¿Qué va a pasar en el caso de las funciones trigonométricas como argumento acá del u sub n, ¿no? Si el u sub n tiene involucrada una función trigonométrica, en donde el argumento del seno tiene la n, fíjense que cuando n vale 0, seno de 0 es 0, cuando L vale 1, seno de pi sobre 2 es 1, y así va a ir cambiando, va a ir oscilando, y por lo tanto no voy a poder determinar un valor del límite en este caso. No existe ese límite, entonces es una serie, una sucesión, perdón, que es oscilante. Se pueden presentarse cualquiera de estos tres casos. Siempre voy a poder determinar la convergencia o no tomándole límite al término general. ¿Se entendió hasta acá? Esto de sucesión no tiene muchas vueltas, es eso, sucesión, ¿no? Sí, sí. Me van siguiendo. Sí, profe. Bien. Acá se me separó. Dada una sucesión, vamos a definir serie ahora. ¿Cuál es la diferencia entre una serie y una sucesión? Es que la serie proviene de una sucesión. Si yo tengo una serie, una sucesión, perdón, la serie va a ser la suma de los términos de esa sucesión. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todos estos términos y como son infinitos voy a tener una suma infinita de términos. La diferencia entonces es que acá, en vez de ponerlo entre llaves al término general, lo voy a poner como una sumatoria infinita, de 1 hasta infinito, de este término general. ¿Y qué va a ser la suma? En vez de poner comas acá, signo más, sumo esos términos. Y también va a ser una suma infinita. Claro, acá para analizar la convergencia es un poco más complicado. En una sucesión me fijo qué tendencia tiene el término general. En una serie ya no basta con ver qué pasa con el término general, porque después voy a estar sumándolos a todos esos términos. Y uno podría pensar, bueno, pero si estoy sumando infinitos términos, seguro que esto siempre me va a dar infinito. Uno podría pensar que todas las series son divergentes. No es así. Para eso definimos la sucesión de sumas parciales. De alguna manera vamos a tratar de representar una serie por medio de una sucesión. Entonces, como les dije, se define para analizar la convergencia de la serie. Una serie converge si la suma infinita da como resultado un número acotado. Acá me está asegurando de que puede converger una serie que evidentemente es una suma infinita de términos. Puede converger.
esa suma infinita de términos. Pero voy a definir entonces la sucesión de sumas parciales. La sucesión de sumas parciales es una sucesión como la que hemos visto recién, como esta, pero está como término general que contiene las sumas parciales, ya la vamos a definir a cada una. O sea que acá en vez de poner u sub n pongo s sub n, y el primer término va a ser s sub 1, s sub 2, s sub 3, el término general s sub n, y así sucesivamente. ¿Quiénes son S1, S2, S3, Sn? S1 contiene el primer término de la serie, o sea, este. S2 contiene a 1 más U2, o sea, S2 es la suma de estos dos. S sub 3 contiene a 1 más U2 más U3, es la suma de estos tres. Ven que estoy generando los términos de una sucesión que van separados entre comas. Que no se les haga lío. Una cosa es una serie, otra es una sucesión y otra es esta que es la sucesión de sumas parciales que proviene de esta serie. Fíjense qué sencilla que es la definición. S1 es U1, S2 es U1 más U2, S sub 3 es U1 más U2 más U3. ¿Quién va a ser S sub n? Es la suma de los n primeros términos. No sigue ahí, a infinito. Lo que sigue a infinito es los términos de estos o los términos de esta sumatoria, pero si yo defino S sub n, así como definía S sub 3 como la suma de los tres primeros términos, S sub n va a ser la suma de los n primeros términos. S sub n más 1 va a ser la suma de los n más 1 primeros términos y así sucesivamente. O sea, esta sucesión también es infinita, pero cada uno de los términos me representa la suma de la cantidad de términos de acuerdo al n que yo le asigné. A ver, ¿por qué hacemos este lío? Porque queremos ver y analizar la convergencia de la serie. Entonces, si quiero analizar la convergencia de la serie y conozco este término general, ¿qué voy a hacer? Le voy a tomar límite a ese término general. Dijimos que para una sucesión, el término general me converge a un valor acotado, va a ser convergente. A ver, si la sucesión de sumas parciales es convergente, es decir, si le tomo el límite a este término general y me da un valor acotado S, voy a decir que la serie de la cual proviene esa sucesión es convergente o sumable. En cambio, si me da un valor infinito, que si me da divergente la sucesión, por lo tanto el límite cuando n tiende a infinito del término general de la sucesión de sumas parciales me da infinito, voy a decir que la serie de la cual proviene esa sucesión es divergente. Y si la sucesión de sumas parciales es oscilante, porque el término general cuando le tomo límite me da un límite que no existe, voy a decir que la serie es oscilante. Esto es un poco para definir la convergencia de una serie. Pero no es tan fácil determinar el término general de la sucesión de sumas parciales. Salvo algunos casos específicos que vamos a ver, ese término general muchas veces es difícil de obtener. Entonces se recurre, vamos a definir este criterio que es un criterio sencillo, pero de una gran utilidad, digamos. Condición necesaria para la convergencia o criterio incompleto. Fíjense qué dice este criterio. Dada una serie convergente, si es convergente quiere decir que yo ya de antemano sé que converge. Entonces, el límite cuando n tiende del término general de esa serie me da 0. Eso es lo que dice el criterio incompleto. Si una serie dada es convergente, esta condición
es que el límite me tiene que dar 0. Pero me dice que es un criterio incompleto. ¿Qué quiere decir eso? Que no alcanza con que dé 0. A ver, si yo quiero usarlo como estrategia para ver si una serie converge y resulta que el término general me da 0, no me va a alcanzar esta condición. Pero vamos a ver cómo es la demostración. Y vamos a ver, digamos, si no me alcanza, entonces no me sirve mucho. Sí me sirve, porque si me da distinto de 0, voy a decir que la serie diverge. Esa es la potencia o la utilidad que tiene este criterio. Si yo le tomo límite al término general y no me da 0, me da un número distinto de 0, la serie diverge. Demostremos esto de por qué tiene que dar 0 un término general de una serie convergente. A ver, vamos a partir de una serie convergente. Para esta serie convergente se va a cumplir que el límite del término general de la sucesión de sumas parciales me va a dar un valor acotado. Probablemente a esta altura ustedes ya tienen un poco de lío, porque definimos lo que era una sucesión, después definimos lo que era una serie, definimos el término general U sub n como si su límite me daba un valor acotado, para una sucesión eso era convergente. Después dijimos que para serie eso no sirve mucho, pero sí definimos la sucesión de sumas parciales. Igual que cualquier sucesión, si el límite me da un valor acotado, entonces es convergente. ¿Me escuchan? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí. Diga. No digo que sí lo sabemos. Bien. Entonces, si yo tengo que una serie es convergente, entonces estoy seguro que la sucesión de sumas parciales, y le tomo límite al término general, me da un valor S. Puedo yo no conocer ese término general, pero si me da un valor S, yo estoy diciendo que esa serie es convergente, estoy asegurando que es convergente como lo dice el criterio. Si sucede eso, también se va a verificar que para el término anterior a este, la tendencia va a ser a S. O sea, en el infinito, la tendencia en el infinito es que converjan a un valor S. Si es S sub n o es S sub n menos 1, va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué es S sub n? Vamos a restar ambos miembros. Acá voy a restar ambos límites. Si yo resto estos dos límites, resto miembro a miembro, ¿qué me va a quedar? Si resto miembro a miembro. Límite para n que tiende a infinito de S sub n menos S sub n menos 1. O sea, si resto miembro a miembro y aplico el álgebra de límite, en el miembro izquierdo me va a quedar esto, y en el miembro derecho, S menos S me da 0. Ahora, adentro de este límite, yo tengo estas dos expresiones. Donde S sub n, ¿qué es? Es la suma de los n primeros términos de la serie. Y en esta sucesión. Y S sub n menos 1 es la suma de los n menos 1 primeros términos. Acuérdense que S sub 1 era U1, S sub 2 era U1 más U2, S sub 3 era U1 más U2 más U3. S sub n es la suma de los n primeros términos. S sub n menos 1 va a ser la suma de los n menos 1 primeros términos. Si yo hago la resta de estas dos expresiones, fíjense que acá se van a cancelar un montón de términos. U1, si lo resto con este, se me va. U2 se va con U2, U3 con U3. U sub n menos 1 se va a ir con U sub n menos 1. Y lo único que me va a quedar acá es el U sub n. O sea que la resta de S sub n menos S sub n menos 1 me da U sub n. Y entonces ahí queda demostrado el criterio, porque el límite cuando n tiende a infinito de esto, que es U sub n, me tiene que dar 0, que es lo que está planteado acá. Entonces, si una serie es convergente, su límite del término general me tiene que dar 0. Vamos con algunos ejemplos de este criterio. Yo voy a mostrarlo sin hacer los cálculos. Fíjense, ¿qué creen que pase con la convergencia de esta serie, que es la suma
de todos estos términos. Si yo la desarrollo a esta serie con n que vale 1 primero, que vale 2 después, ¿cómo va a ser el desarrollo? 1 más 2 más 3 más 4 más n. Ahora, si yo quiero tomarle límite al término general, ¿cuánto me va a dar el límite del término general? Cuando n tiende a infinito, ¿qué creen? Quedará infinito. Da infinito. No me da cero, como dice el criterio. ¿Cómo va a ser esta serie entonces? Divergente. 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 ¿Eh? No me da cero. Acuérdense que el criterio dice esto. Le tomo límite al término general. Una serie convergente tiene que dar cero. Si no da cero, no es convergente. Este ejemplo acá, si le tomo límite, ¿cuánto me va a dar si le tomo límite al término general? ¿Pueden decirme cuánto me da? Infinito sobre infinito. Sé que acá el n es como el x. ¿Mm? Si me tomo... Claro, no existe. ¿Qué? Una indeterminación, o sea, infinito sobre Indeterminado. infinito. Infinito sobre infinito. Y si aplico la regla del L'Hopital, la derivada de n respecto de n, arriba me da 1. Y abajo también. La derivada de 1, 0. ¿Cuánto me va a dar ese límite? 1. 1. ¿Es convergente? ¿Sí? Ahí está la cuestión. Por ahí nos confundimos un poquito porque acá estamos trabajando con series. Si fuera una sucesión, sí. Pero yo, para que sea convergente la serie, la condición del criterio incompleto me dice que el u sub n me tiene que dar 0. La tendencia, cuando n tiende a infinito, de u sub n es 0. Y acá me da 1. Entonces, esta serie, cuyo término general no me da 0, también es divergente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y esta acá, yo no sé si converge. Su término general, cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende? A 0. Cero. A 0. Cumple la primera condición. ¿Será convergente? ¿Qué opina? Pareciera que sí. Este criterio me dice que si una serie converge, sí o sí su límite me da 0. Condición necesaria, pero no suficiente. Esta serie es divergente a pesar de que el término general me da 0. Y lo vamos a ver después en algún momento. O sea, el criterio incompleto me sirve para los casos A y B, para decidir definitivamente si divergen, porque evidentemente esta me da infinito, esta me da 1, ninguna me da 0, pero no me sirve para este caso porque es un criterio incompleto. Cumple la condición necesaria, pero esa condición no es suficiente para asegurar la convergencia de la serie. De hecho, la suma de todos los términos estos, 1, si yo desarrollo esta suma, 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más, si sumara todos esos términos no me va a dar un valor acotado, sino que va a ser divergente, me va a dar infinito la suma de todos esos términos, a pesar de que el término general tiende a 0. Esto es lo que la observación me dice, es lo que estaba comentando. Este criterio permite determinar con simplicidad si una serie es divergente, como está pasando en estos dos ejemplos. Si el límite da 0, no se puede asegurar la convergencia, ya que el criterio es incompleto. Y para eso nosotros tenemos que ver otros métodos. Otros métodos. Bien. Vamos a definir un caso particular que son las series geométricas. Las series geométricas tienen esta forma. Acá lo que se modifica siempre es el n.
A y K son constantes. Fíjense cómo es esta serie. A es una constante y K, que es la base, que está elevada a la n-1, se la llama razón. Y siempre es distinto de cero, porque si fuera cero, no generaría nada, sería toda una suma de ceros. Pero fíjense cómo se desarrolla esta serie cuando se modifica el n, que va de 1 a infinito. Cuando n vale 1, me va a quedar a por k a la 1 menos 1, o sea, a por k a la 0, y todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, el primer término va a ser a por k a la 0 o a por 1, a. Cuando n vale 2, me va a quedar 2 menos 1 acá, 1, me va a quedar a por k. Cuando n vale 3, a por k cuadrado, y así, a por k cubo, a por k a la n-1 va a ser el enésimo término. Fíjense que este es el término enésimo, u sub n. Este sería el enésimo término. Si yo cuento los términos, acá tengo, por ejemplo, este término, que es el tercer término, es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Cuando llego acá, tengo n igual a n y tengo este, es el enésimo término. ¿Se entiende? Ven que acá la a siempre aparece, no está elevada a nada, y en cambio la razón k aparece elevada a la 0, elevada a la 1, elevada a la 2, ¿sí? Y esto es lo que representa todas las series que tienen esta forma, se llaman series geométricas. ¿Cómo analizamos la convergencia? Nosotros vamos a poder determinar para esta serie geométrica el término general de la sucesión de sumas parciales. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a poder determinar? Fíjense, S sub n va a ser la suma de los n primeros términos de la serie. O sea que estos n primeros términos acá, sin sumar más porque n lo hago llegar hasta n, va a ser esto. S sub n son los n primeros términos de la serie. Si yo multiplico por k a S sub n, me va a quedar k por Sn, y si multiplico por k toda esta expresión, el k va a ir multiplicando cada uno de los términos. Me va a quedar, el primer término va por k, el segundo va por k, o sea, por k cuadrado, el tercero a por k al cubo, el anterior a ese va a ser a por k a la n-1, y el último, que es a por k a la n-1 por k, cuando el k esté elevado a la 1, acá n-1 más 1, digamos, el último término va a ser a por k a la n, que sería esto multiplicado por k. Si yo resto miembro a miembro, ¿no? Me va a quedar S sub n menos k por S sub n en el miembro izquierdo, y acá de vuelta me va a pasar lo mismo que antes. El a por k, cuando lo reste, se va a cancelar con este, el ak cuadrado se va a cancelar con este se va a cancelar con este, y los únicos que me van a quedar son los extremos, el a que no se canceló con ninguno, y el a por k a la n restando, porque estoy restando los términos. Acá yo en el primer miembro puedo sacar factor común S sub n, factor de 1 menos k, y acá en el segundo miembro puedo sacar factor común a, factor de 1 menos k a la n. Si despejo S sub n, dividiendo este término al miembro derecho, me va a quedar de esta manera el término general de la sucesión de sumas parciales de esta serie geométrica. O sea, esta serie geométrica tiene como término general de la sucesión de sumas parciales esta expresión. Y entonces yo acá voy a poder, conociendo la expresión del término general de la sucesión de sumas parciales, voy a poder determinar la convergencia de esta serie geométrica. ¿Cómo lo voy a determinar? Si yo conozco ese término general, lo que voy a hacer es tomarle límite. Le voy a tomar límite al término general,
o sea, le voy a tomar límite a toda esta expresión. Fíjense que acá la serie geométrica depende de la razón k. Para cada valor k yo voy a tener distintas series geométricas. Ahora, va a haber valores de k para los cuales la serie geométrica va a ser convergente y valores de k para los cuales va a ser divergente. ¿Cómo lo determino? Tomando este límite. Ahora este límite, fíjense bien, es límite para n que tiende a infinito. Este término que está multiplicando acá no tiene n, es una constante. El 1 también. O sea que si yo le tomo límite a todo esto, puedo pensar que el límite de un producto es el producto de los límites, el límite de una constante es esta. En definitiva, el límite termina entrando para evaluar este k a la n. O sea que el límite de esta sucesión de sumas parciales va a depender del valor del límite de k a la n. ¿Mm? Si el módulo de k es menor que 1, fíjense, si el módulo de k es menor que 1, el límite de k a la n, ¿cuánto me va a dar? Que k vale 1/2. Acuérdense de las funciones exponenciales con base menor que 1. ¿Se acuerdan? Y mayor que 0, digamos. Eran funciones exponenciales que decaían. Por lo tanto, el límite va a tender a 0 de k a la n cuando el módulo de k sea menor que 1. Entonces, la serie efectivamente va a tener una sucesión de sumas parciales cuya tendencia, al hacerse 0 esto, me va a quedar a sobre 1 menos k. O sea que la serie va a converger cuando n tiende a infinito a sobre 1 menos k solo si el módulo de la razón es menor que 1. Si el módulo de la razón es mayor que 1, y esto va a diverger porque esto me va a dar infinito y esto también, todo me va a dar infinito. Si el módulo vale menos 1, ahí se arma un poco de lío, oscila, porque, a ver, cuando k valga menos 1, perdón, acá va a depender del valor de n. Si n es par, el menos 1 se transforma en 1 y esto me va a dar 0. Si n es impar, el menos 1 va a seguir siendo menos 1, esto me va a dar 2. Se va a ir oscilando en función de que si n es par o impar. Entonces tenemos todas estas situaciones. Luego, si yo quiero que la serie sea convergente, voy a exigirle que el módulo de esa razón siempre me dé menor que 1. Vamos a ver algunos ejemplos. A partir del valor de k, establecer si las siguientes series geométricas convergen o no. A ver, si yo comparo, discúlpenme que yo les vuelvo a mostrar, fíjense, esta era la expresión general de la serie de geométrica. A por k a la n-1. ¿Cuánto vale A para esta serie? Para nosotros. 5. ¿Cuánto vale K? 1/2. 1/2. De acuerdo a lo que estamos diciendo acá, si K vale 1/2, Converge. Sería converge la serie. Convergente. Convergente. Y el valor al cual va a tender esa serie, lo puedo reemplazar acá. A vale 5. Esto vale 1, K vale 1/2, entonces con estos valores de A y K que los tengo acá, me voy a poder obtener hacia qué tiende la serie, que efectivamente es convergente porque la K, en este caso vale 1/2, es menor que 1 el módulo. Esta es una serie geométrica convergente. En este caso, ¿cuánto vale A? Vale 2/3. Y K vale 3. ¿Cómo va a ser esta serie? Directamente Divergente. observando, va a ser una serie divergente porque el valor de k es mayor que 1. A veces está un poco disimulado el valor de k, como en este caso, que pareciera que vale 1/3, pero en realidad fíjese cómo es la expresión esta, es menos n más 1. Si yo la quiero poner como n menos 1, tengo que invertir el valor de este 1/3, va a quedar 3 elevado a la n menos 1, si lo pongo de la manera como tiene que estar en estos casos, ¿no? O
sea que esta serie también diverge porque en realidad el valor de K no es 1/3, sino 3. Así que esto es un poquito así de, digamos, el análisis de una serie geométrica es sencillo, por ahí quizás se complica un poco el desarrollo para obtener la expresión analítica del término general de la sucesión de sumas parciales, que es este, pero el análisis de la serie geométrica es bien sencillo, o sea, se ve cuánto vale K, si me da menor que 1 en módulo es convergente, si me da mayor que 1 es divergente, en este caso también dijimos que era divergente porque K vale 3. Un caso particular de series es la serie P, que tiene esta forma. Esta no es una serie geométrica. N igual a 1 hasta infinito, 1 sobre n a la P. Fíjense cómo es esta serie. Cuando cuando n vale 1, 1 a la P es 1, me queda 1 solo acá. Cuando n vale 2, 1 sobre 2 a la P. O sea, el P es una constante. Lo que se modifica, de acuerdo a esta sumatoria, es el valor de n. 1 más 1 sobre 2 a la P, más 1 sobre 3 a la P. Ven que se va modificando el valor de n. Ahora, estas series van a converger dependiendo del valor de P. Si P es mayor que 1, fíjense que P está en el denominador. Si es más grande que 1, esta serie va a converger. No vamos a hacer su análisis, sino directamente decir que para estos valores la serie converge. Es menor o igual que 1, la serie diverge. O sea, como está en el denominador, si este P, por ejemplo, vale 1/2, ¿no? Para todos, esta va a ser una serie divergente. Si P es igual a 1, se obtiene la llamada serie armónica, que es esta. Fíjense, cuando P vale 1, esta se transforma en esta otra, ¿no? Con P igual a 1. Ahora, de acuerdo a este criterio, ¿dentro de qué categoría entra la serie armónica? En donde P vale 1, o sea, en esta categoría. Y la serie diverge. O sea que nosotros, vieron que habíamos visto un ejemplo, le tomábamos límite al término general de la serie, me daba 0, no me aseguraba nada. Efectivamente acá me está diciendo que este tipo de serie es divergente. Pero hay otros criterios más fuertes para verificar efectivamente la convergencia o divergencia de la serie,